Yo sé que ya conoces este plugin llamado Serum, que es muy popular dentro de la industria musical, no solo en el reggaetón y en el trap, sino que es uno de los más usados en el pop y en la electrónica sobre todo. Pero bueno, si tú no sabes qué es Serum, prácticamente es un sintetizador donde puedes diseñar sonidos desde cero a base de wavetables. Sin embargo, no vengo a hablar de este plugin ya que sabemos que este cuesta, pero en el video de hoy te traigo la alternativa gratis a este plugin que está demasiado buena, y este plugin se llama, redobles por favor, Vital. Sí, yo sé que en este canal es lo que más les he traído, de hecho ya les he hablado de este plugin. Sin embargo, hay gente nueva que está llegando aquí al canal, que se los agradezco, y no conocen una alternativa gratis a este plugin que vaya que cuesta, Así que en este video te voy a mostrar cómo hice un beat de reggaetón solamente con este plugin de Vital. Y sin nada más que decir, vamos a escuchar cómo suena esto. La verdad es que es un instrumental bastante buena, muy sencilla, pero tiene todo el ambiente para que alguien se monte dentro de esta pista. Y bueno, para este video todos los sonidos que voy a estar utilizando forman parte de la nueva librería que acabamos de soltar Axbeats y yo, llamada Placement Vital Preset Bank, que justamente es un banco de presets para este mismo plugin con más de 60 presets diseñados por nosotros desde cero, enfocados tanto al reggaetón como al trap. Además que vienen los one shots de los mismos sonidos en su versión dry, que es sin efectos, y wet con efectos. Digo, porque hay algunos que no les corre Vital o les gusta utilizar más one shots. Ok, vamos a empezar con este primer sonido llamado Plug Bunny, que así es como suena. Que de hecho todo consiste en los efectos que le pusimos, que de hecho los voy a desactivar. A lo mejor pensarán que hay otro sonido por ahí, pero no, en realidad es el mismo sonido, simplemente que es un pad a la vez. Ahora sí, dentro de lo que le da la magia a este sonido es el halftime, con el que ralentiza la melodía y la baja una octava. El thermal, que este plugin es una chulada para lo que es distorsión creativa prácticamente. Le damos una ecualización, lo comprimimos, le metemos el típico reverb y por último el plugin que nunca debe de faltar, llamado Kickstart, y con estos efectos suena de esta forma. Pasando al segundo sonido, que estamos utilizando un lead llamado Sonus del Placement Vital Preset Bank, que nada más le está dando como una ayudadita a lo que viene siendo la melodía principal, que es la que te acabo de poner. En realidad de aquí en adelante casi todos los sonidos no los procesé tanto, ya que vienen procesados desde el plugin de aquí de Vital. De hecho, como ustedes pueden ver, aquí vienen todos los efectos. Yo casi lo único que les estoy añadiendo como tal es pura ecualización, un kickstart y listo. En este caso al lead que les acabo de poner solamente lo ecualicé, le metí un pancake para que se moviera de lado a lado y añadirle un campo estéreo más grande, y por último el kickstart, que ya lo sabemos. Pasando al tercer sonido, estamos utilizando una bell, una campanita que se llama Interestelar y que está haciendo esta melodía, que yo la hice más que nada para la parte del coro y no tener esa monotonía de melodías. El proceso que le puse simplemente fue una ecualización y un kickstart, no tiene más. De aquí pasamos al cuarto sonido, que es un pad, estilo R&B, que le está dando algo extra para que no se sienta tan vacío en algunas partes el coro y que rellene un poquito más. Este pad se llama Higher y así es como suena.
El proceso fue exactamente lo mismo que el sonido pasado, solo lo ecualicé y le metí el kickstart, no tiene más nada. Que cuando les digo que estos sonidos ya vienen procesados de una muy buena forma, es que nada más ocupas hacer muy poquito. Obvio, lo puedes modificar dentro del mismo plugin, así que eso es lo mejor. De aquí pasamos a una de mis secciones favoritas de los sonidos de esta librería, que es los basses, que estamos utilizando el bass retro, que es este, que es como un Reese bass bastante duro, y en esta parte solamente le está dando una textura al precoro como tal y suena de esta forma. Sencillito. Y a este Reese bass lo único que le puse fue el kickstart, así de sencillo. Y con esto pasamos al último sonido, que vendría siendo el bajo, que esto es ya para que rompa con los drums. El preset es el Bass Tiny, que si tú no lo sabías, también en este canal tenemos una lista de reproducción donde te enseño a hacer varios sonidos básicos del reggaetón desde cero aquí en el plugin Vital, para que vayas a checarlo, y este es uno de ellos. Así suena. Y el único proceso que yo le hice a este bajo como tal solo fue una compresión con el CLA2A. Y en sí eso es todo por la parte melódica, ya no hay más nada, o sea, es muy sencillo este instrumental. De aquí lo único que pasamos a ponerle es este primer drum loop. Y este segundo para darle una variedad. Y como tal, eso sería toda la instrumental, bastante sencilla. La verdad es que el objetivo de este video como tal era mostrarte las maravillas que puedes hacer con el plugin Vital, ya que, como te repito, esta es la versión gratis o la alternativa gratis al plugin de Serum, que también es muy bueno. Sin embargo, este ya tiene un costo que aún así les puedo decir que vale muchísimo la pena porque yo lo tengo. Pero bueno, para esas personas que quizá no tienen tanto para invertir ahorita en un plugin, pero sí en librerías. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like. También no te olvides de suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Activa la campanita para que te llegue una notificación cuando suba un nuevo video y seas el primero en verlo, en darle like, en comentarlo, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales que te están apareciendo aquí abajo en la descripción. Recuerda que el Vital Preset Bank llamado Placement ya está disponible y ahorita está a un super precio con un descuento ya aplicado. Literal, solo lo tienes que comprar. Y sin nada más que decirte, nos vemos en un próximo video. Adiós.